Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la reunión de esta tarde. El tema que hoy vamos a discutir tiene que ver con los procesos de desmilitarización del Estado, un tema particularmente sensible, de gran trascendencia, de mucha importancia para la vida democrática de nuestro país y un tema sin cuyo estudio no podremos entender jamás cuáles deben ser los ejes clave de la construcción democrática en Honduras. Desmilitarizar el Estado equivale a profundizar la democracia en Honduras. La persona que va a exponer sobre este tema es doña Julieta Castellanos, la socióloga Julieta Castellanos, rectora de nuestra Universidad Nacional Autónoma y una persona harto conocida en el mundo académico, político y social de Honduras, que ha tenido particularmente en los últimos tiempos un protagonismo merecido, un protagonismo quizás en muchos aspectos doloroso, pero muy importante desde el punto de vista de los avances que la sociedad hondureña ha hecho y debe hacer en la construcción de un esquema de seguridad democrática en Honduras. Dejo pues a esta audiencia en manos de la expositora Julieta Castellanos. Tiene una institucionalidad con funciones precisas y muy delimitadas. El problema de Honduras es que las Fuerzas Armadas tienen unas funciones tan extensas cuyos límites con algunos temas requieren de mayor precisión. Y cuando se habla de que las Fuerzas Armadas tienen que asumir su rol estrictamente de defensa, tiene que pasar por las reformas constitucionales que le dan a ellas algunos roles políticos en el tema del desarrollo democrático. Esto ha hecho que en algunos momentos las Fuerzas Armadas intervengan, ya sea por cuenta propia, o sea porque se les asigna o se les llama para que asuman ciertos roles. Una desmilitarización del Estado significaría precisar esos roles, delimitar las funciones y una restricción a las propias tareas de la defensa. Tuvimos periodos donde las Fuerzas Armadas tenían un rol hegemónico abierto, como grupo de poder, de decisión y hasta de arbitraje en conflictos. Eso fue disminuyendo sobre todo por el desgaste institucional, por las acusaciones y el involucramiento de algunos de los oficiales en actos de corrupción y en temas del narcotráfico. Ese desgaste que hubo se vio mucho más acelerado con la violación de derechos humanos. Así que tuvimos un periodo de retrocesos de las Fuerzas Armadas hacia sus funciones propias. Podemos decir que a esto podemos llamar desmilitarizar, cuando en ese esfuerzo quien juega un papel fundamental es el presidente Reina, donde hace retroceder a las Fuerzas Armadas de su gestión, de la gerencia, de la determinación de algunas instituciones que ellos tenían bajo su administración. Y todo eso se justificaba o lo justificaban ellos con el tema de defensa. Para el caso, todo el tema de las telecomunicaciones marítimas, inalámbricas, cablegráficas, ellos tenían la gerencia y la administración y el control porque lo asumían que era un tema de defensa. Y a eso es que llamo, hay que precisar los límites de las funciones, y eso
es lo que va a contribuir a que las Fuerzas Armadas asuman su rol estrictamente de defensa. Las funciones son diferentes. El tema de defensa tiene que ver con la defensa del Estado. Históricamente, el Estado tenía ciertas amenazas, como las amenazas de las fronteras geográficas, la entrada al territorio nacional de grupos que podían estar expandiendo sus acciones de políticas o de otro tipo, y los históricos problemas de diferencias limítrofes, que fueron las clásicas. Sin embargo, las amenazas se van ampliando. Las amenazas hoy no solamente tienen que ver con otros gobiernos legalmente constituidos, sino que también con otros grupos que puedan actuar y que sean grupos inclusive fácticos, de poder fáctico, legales o ilegales. En ese sentido, el concepto de defensa, como toda categoría, es una categoría histórica que hay que revisarla, porque no es lo mismo las amenazas de los estados la primera mitad del siglo XX que la primera mitad del siglo XXI, o las primeras décadas del siglo XXI, ¿verdad? Las categorías, la dinámica social, la dinámica política y la dinámica de los grupos de poder hoy es totalmente diferente. Hoy las amenazas a los estados tienen que ver también con los mecanismos de acumulación de capital que se están desarrollando, y que obviamente estos mecanismos de acumulación de capital rebasan las vías legítimas y legales de la acumulación. ¿Hasta dónde esto es una amenaza? Hay que definirlo. En este sentido, las Fuerzas Armadas tendrían también que modificar su capacitación, su formación. Si vamos al tema de seguridad, estamos hablando de la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Estos conceptos tienen otra dimensión, ¿verdad? La seguridad de lo público, de los espacios públicos, la seguridad de los espacios estratégicos, para el caso, la seguridad de las personas y sus bienes. Todo esto también es otra institución que se encarga, que es la policía. La seguridad ciudadana es un rol estrictamente de la policía. Son diferentes entrenamientos y tiene que ver con la seguridad de personas, con la seguridad de bienes, fundamentalmente. Y también cuando hablamos de la seguridad en sentido más amplio, como también las amenazas en temas de seguridad se van ampliando, se van diversificando, habría también que entrar a debatir, a conceptualizar el tema de la seguridad en el sentido de el resguardo de bienes que pueden ser vulnerables y que deben ser definidos como bienes públicos, como bienes sociales. Pero en todo caso es otro concepto diferente al de defensa. Los roles no deberían de confundirse, y como son diferentes objetivos, diferentes misiones, también hay formaciones y conceptos diferentes. Sin embargo, aquí se parte de una confusión de roles y de conceptos que no han podido ser rebasados
por la mayoría de la población. Y muchos sectores también confunden el rol militar y el rol policial. Creo que alguno de ellos tiene que asumir la conducción del proceso. Si lo hiciesen los políticos, el camino es más rápido, más expedito, pero para ello se requiere que la clase política tenga claridad en los conceptos. Y fue un poco lo que pasó con el gobierno del presidente Reina. El presidente Reina, por su formación, entiende que la reforma del Estado, que ha iniciado en un periodo anterior con el presidente Callejas, tiene que avanzar con el proceso de desmilitarización. Y es cuando se toman algunas medidas importantes que se quedaron ahí en su gobierno. No avanzaron, me refiero. Si la clase política tiene la clara convicción de esto, o tiene alguna convicción, o tiene la sensibilidad, es más fácil. Porque desde la ciudadanía se puede impulsar el proceso con mayor claridad. A veces los políticos tienen el problema de las presiones, o de las amenazas, de las advertencias, pero si la ciudadanía es fuerte y tiene claridad en esta demanda de la democracia, puede ir despejando el camino, puede ir aclarando el camino. Y creo que es la alianza que tiene que funcionar para un proceso de desmilitarización. Si no hay voluntad política o no hay conciencia de la magnitud de este problema, el camino es más difícil, porque entonces hay que convencer a los que tienen que tomar decisiones. Y si llevamos las propuestas al órgano político estrictamente, como es el Congreso Nacional, ahí se conjugan una serie de intereses donde ya las reformas son más difíciles. Tienen que pasar hechos excepcionales como para que admitan que hay que hacer cambios. Cuando uno ve el tema de defensa y de seguridad en Centroamérica, uno ve las diferencias abismales que hay entre países. En el caso de Costa Rica y Panamá, no tienen ejército. En Panamá, después de la invasión, cuando sacan a Noriega del poder, ahí termina ese episodio. En Costa Rica, en la primera mitad del siglo XX, en los estados del norte, en los países del norte de Centroamérica, la situación fue otra. Por lo general, en estos países del norte de Centroamérica, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales fueron más estructuras políticas ideológicas, que estructuras de seguridad y defensa del Estado-nación, ¿verdad? Cumplían este rol, pero también cumplían ese rol de vigilancia ciudadana, porque en el concepto de defensa, ellos también estaba la defensa hemisférica. Los acuerdos de paz en Centroamérica, la negociación que hubo y que convirtió en partidos políticos las fuerzas insurgentes, las fuerzas revolucionarias, modificó un poco la estructura de poder en la región. Sin embargo, aquel escenario transitó hacia otro escenario que hoy es el que tenemos, y es el del conflicto, la crisis de la seguridad ciudadana, el rol
de la seguridad ciudadana y la defensa. Pero el gran reto es que cómo evitar que Fuerzas Armadas y Policía no estén al servicio del crimen organizado. Este es un nuevo escenario, ¿verdad? Porque si bien no es que no existía en el pasado, pero podían ser núcleos dentro de la institución, pero la concepción hoy, al menos en la policía, es que es ya una crisis porque es generalizada. Entonces, al reto de la desmilitarización, al reto de la eficiencia, también se une el reto de cómo lograr unas estructuras que sean profesionales y que no se coludan con el crimen organizado.